En las colinas antiguas, donde los vientos cargaban secretos olvidados, se alzaba Valteris, la ciudad de cristal y piedra. Sus murallas relucían bajo la luz del amanecer, como si cada ladrillo guardara un fragmento de historia. Era un lugar de grandeza y decadencia, donde las leyendas se mezclaban con las intrigas de los vivos. En medio de sus calles estrechas y plazas abarrotadas, el nombre de un joven comenzaba a resonar. Erias. No era príncipe ni heredero, pero su destino estaba marcado por un misterio que pocos comprendían. Los sabios murmuraban que el trono de cristal quebrado, cuyos fragmentos estaban esparcidos por reinos distantes, lo había elegido de alguna manera. Valteris, con sus torres que tocaban el cielo y sus pasajes ocultos bajo tierra, era el punto de partida. Allí, entre ecos de conspiraciones y promesas de poder absoluto, Erias se preparaba para emprender un viaje que lo llevaría más allá de las fronteras conocidas. El pueblo lo miraba con curiosidad, algunos con esperanza, otros con temor, porque todos sabían que reunir los fragmentos del trono significaba alcanzar la gloria o caer en la locura. En las calles de Valteris, mientras las campanas del templo resonaban con un eco solemne, Erias recibió la primera pista sobre los fragmentos del trono de cristal quebrado. Un anciano mercader, cubierto con un manto desgastado, le entregó un mapa incompleto, marcado con símbolos que parecían arder bajo la luz de la luna. El primer fragmento yace en las ruinas de Tarbelín, murmuró el hombre con voz quebrada. Pero cuidado, joven, cada fragmento reclama un precio y no todos regresan con la cordura intacta. Erias guardó el mapa con manos temblorosas. Sentía que el destino lo empujaba hacia un camino del cual no habría retorno. El rumor de los fragmentos ya había despertado la ambición de nobles y mercenarios, y Valteris se tornaba un tablero de intrigas. Algunos lo veían como salvador, otros como amenaza. Esa misma noche, en una taberna iluminada por velas, escuchó hablar de un grupo de caballeros exiliados que también buscaban el poder del trono. El joven comprendió que no estaba solo en la búsqueda y que cada paso lo acercaría no solo a la gloria, sino también a la locura que el anciano había advertido. El viaje comenzaba y Valteris sería recordada como el lugar donde la leyenda de Erias tomó forma. Erias partió de Valteris al amanecer, con el mapa incompleto guardado bajo su capa. El aire frío de la mañana le recordaba que cada paso lo alejaba de la seguridad de la ciudad y lo acercaba al misterio de los fragmentos. El camino hacia las ruinas de Tarbelín estaba lleno de peligros. Bosques donde los árboles susurraban nombres olvidados, ríos que parecían cambiar de curso en la noche, y aldeanos que hablaban de criaturas que custodiaban los restos del trono. Cada encuentro reforzaba la idea de que el poder absoluto no estaba destinado a ser alcanzado fácilmente. En una encrucijada, Erias se encontró con una figura encapuchada que lo observaba desde la distancia. El desconocido no habló, pero dejó caer una piedra brillante
marcada con el mismo símbolo que aparecía en el mapa. Era una advertencia o una invitación. El joven comprendió que no era el único en la búsqueda. Otros también seguían las huellas del trono de cristal quebrado, y algunos estarían dispuestos a todo para reclamarlo. La travesía ya no era solo un viaje, era una carrera contra el tiempo y contra la ambición de quienes deseaban el poder. Con el corazón firme, Erias continuó hacia Tarbelín, sabiendo que allí encontraría el primer fragmento y quizás la primera prueba de su destino. Erias avanzaba hacia las ruinas de Tarbelín, siguiendo el mapa incompleto que el anciano le había entregado en Valteris. El camino se tornaba cada vez más hostil. Los bosques parecían cerrarse sobre él, y los susurros del viento repetían su nombre como si las propias sombras lo reconocieran. Al llegar a las ruinas, descubrió un paisaje desolado. Columnas quebradas, muros cubiertos de musgo y un silencio tan profundo que parecía contener siglos de secretos. En el centro de aquel lugar, una losa de cristal fracturado brillaba con un resplandor tenue. Era el primer fragmento del trono, pero no estaba solo. De entre las ruinas surgieron figuras encapuchadas, los caballeros exiliados de los que había oído hablar en la taberna. Sus espadas reflejaban la luz del fragmento y sus ojos ardían con ambición. «Ese cristal no te pertenece, muchacho», dijo uno de ellos con voz grave. «El poder del trono será nuestro». Erias sintió el peso de la decisión: luchar por el fragmento y arriesgar su vida, o huir y perder la oportunidad de demostrar que el destino realmente lo había elegido. El silencio de Tarbelín aguardaba su respuesta, mientras el cristal pulsaba como un corazón que reclamaba dueño. Los caballeros exiliados rodeaban a Erias en las ruinas de Tarbelín, sus espadas brillando bajo la luz del fragmento. El joven respiró hondo, consciente de que aquel momento definiría su destino. El cristal pulsaba con fuerza, como si reclamara dueño. Erias sintió que la energía del fragmento lo llamaba, prometiéndole poder y visión más allá de lo humano. Pero también percibió un susurro oscuro, una advertencia de que cada fragmento exigía un precio. Con rapidez desenvainó su espada y se enfrentó al primer caballero. El choque de acero resonó en las ruinas, despertando ecos antiguos. Los demás se abalanzaron sobre él y la batalla se convirtió en un torbellino de golpes y deslizos. En medio del combate, Erias logró tocar el fragmento. Una oleada de energía recorrió su cuerpo, dándole una fuerza que jamás había sentido. Con un grito, repelió a los exiliados, que retrocedieron al ver cómo el cristal se fundía con la hoja de su espada, transformándola en un arma luminosa y quebrada al mismo tiempo. Los caballeros, derrotados momentáneamente, juraron que volverían.
Erias, exhausto pero victorioso, comprendió que había reclamado el primer fragmento y que el camino hacia los demás sería aún más peligroso. Erias, con la espada ahora impregnada del poder del fragmento, se adentró más en las ruinas de Tharbalen. El cristal brillaba tenuemente en la hoja, como si respirara junto a él, y cada paso que daba resonaba con un eco extraño, como si las piedras mismas reconocieran al nuevo portador. El silencio se rompió con un murmullo. Las ruinas comenzaron a revelar inscripciones ocultas, símbolos que narraban la historia del trono de cristal quebrado. Decían que cada fragmento no solo otorgaba fuerza, sino también una parte de la memoria del antiguo monarca que lo había forjado. Al tocar las runas, Erias sintió visiones fugaces, un rey sentado en un trono radiante, rodeado de consejeros que lo miraban con miedo, y luego el cristal estallando en 1000 pedazos. El joven comprendió que reunir los fragmentos no solo sería un acto de poder, sino también de reconstrucción de una verdad perdida. Sin embargo, la espada vibraba con un pulso inquietante, recordándole que cada fragmento reclamaba un precio. Mientras abandonaba las ruinas, una sombra lo observaba desde lo alto de una torre derruida, uno de los caballeros exiliados que había sobrevivido al enfrentamiento. Sus ojos ardían con rencor y en silencio juró seguirlo hasta el fin del mundo. Erias, sin saberlo, había encendido una guerra que se extendería más allá de Valtheris y Tharbalen. Erias dejó atrás las ruinas de Tarbelin con la espada marcada por el primer fragmento del trono de cristal quebrado. El cristal latía en su hoja como un corazón inquieto, y cada paso que daba parecía resonar con un eco invisible que lo seguía. El camino lo llevó a través de montañas envueltas en niebla, donde los viajeros hablaban de un segundo fragmento oculto en las profundidades de un lago sagrado. Decían que el agua misma protegía el cristal y que solo aquel capaz de enfrentar sus propios recuerdos podría alcanzarlo. Mientras avanzaba, Erias comenzó a sentir la carga del fragmento. Sueños extraños lo atormentaban, visiones de un rey que se volvía cada vez más sombrío y voces que lo incitaban a reclamar más poder. El joven comprendió que cada pieza del trono no solo le otorgaría fuerza, sino también parte de la locura que había destruido al antiguo monarca. En una aldea cercana al lago, conoció a Lyra, una hechicera errante que había estudiado las leyendas del trono. Le advirtió: cada fragmento es una prueba, Erias. No basta con reunirlos, debes resistir lo que ellos despiertan en ti. De lo contrario, no serás guardián, serás tirano. Erias aceptó su compañía, sabiendo que la travesía se volvía más peligrosa con cada paso. Juntos se dirigieron hacia el lago sagrado, donde el segundo fragmento aguardaba bajo aguas que reflejaban no solo el cielo, sino también los secretos más oscuros del alma. Erias y Lyra avanzaron bajo la noche cerrada, con el segundo fragmento brillando en la espada como una llama inquieta. El aire estaba cargado de presagio. Cada paso parecía observado por ojos invisibles.
y el silencio del bosque se volvía más pesado. Al amanecer, llegaron a un paso montañoso donde las rocas estaban marcadas con símbolos antiguos. Lyra reconoció las inscripciones. Eran advertencias de los guardianes del tercer fragmento, oculto en las cavernas de Dravenhold, un reino perdido bajo tierra. Decían que aquel fragmento no se entregaba a la fuerza, sino a quien demostrara sabiduría frente a la tentación. Mientras descendían hacia las cavernas, escucharon el eco de pasos detrás de ellos. Los caballeros exiliados habían retomado la persecución, guiados por la luz que emanaba de la espada de Erias. La tensión crecía. Cada fragmento que obtenía lo hacía más poderoso, pero también más visible para sus enemigos. Dentro de Dravenhold, las paredes de cristal reflejaban sus rostros multiplicados, mostrando versiones distorsionadas de sí mismos. Erias vio un reflejo donde él ya era rey, con mirada cruel y un reino arrodillado. Lyra lo tomó del brazo, recordándole que el poder del trono era una prueba, no una recompensa. En el corazón de la caverna, el tercer fragmento aguardaba suspendido en un arco de cristal quebrado. Su luz era serena, pero su presencia imponía un peso inmenso. Erias supo que no bastaría con tomarlo. Tendría que demostrar que aún era dueño de sí mismo. Los caballeros exiliados irrumpieron en la entrada de Dravenhold, sus antorchas arrojando sombras largas sobre las paredes de cristal. Erias y Lyra retrocedieron unos pasos, conscientes de que la confrontación era inevitable. La espada de Erias, ahora portadora de 3 fragmentos, brillaba con un fulgor inquietante, como si el poder acumulado reclamara ser liberado. El líder de los exiliados avanzó, con voz firme y mirada ardiente. Has tomado lo que no te pertenece. El trono no es para un muchacho sin linaje. Entréganos los fragmentos y quizás te perdonemos la vida. Erias apretó la empuñadura, sintiendo cómo las voces de los fragmentos resonaban en su mente, tentándolo con fuerza y gloria. Lyra lo miró con gravedad, recordándole que cada decisión lo acercaba a la salvación o a la ruina. El combate estalló. El choque de espadas contra cristal llenó la caverna de un estruendo ensordecedor. Erias, impulsado por la energía de los fragmentos, repelía los ataques con una fuerza sobrehumana, pero cada golpe lo desgastaba, como si el poder drenara parte de su propia esencia. En medio de la batalla, el tercer fragmento brilló intensamente en la espada, liberando un destello que cegó a los exiliados. Aprovechando el momento, Erias y Lyra escaparon por un pasaje oculto, dejando atrás el eco de la lucha. Al salir a la superficie, el amanecer los recibió con un cielo teñido de rojo. Erias comprendió que la persecución no terminaría allí. Los exiliados no descansarían
hasta reclamar los fragmentos, y aún quedaban piezas del trono por encontrar, cada una más peligrosa que la anterior. Las sombras del santuario se agitaron como un mar oscuro y las voces se elevaron en un coro que estremecía las paredes. El altar temblaba, liberando un resplandor que iluminaba las estatuas quebradas. La espada en la mano de Elias vibraba con violencia, como si los fragmentos ya unidos reclamaran el cuarto pedazo para completarse. Lira alzó sus manos, trazando símbolos en el aire para contener la marea de ecos. El murmullo de los muertos se transformó en gritos y las figuras espectrales comenzaron a descender desde las columnas, arrastrando cadenas invisibles. El joven dio un paso adelante, sintiendo cómo la locura rozaba su mente, pero también cómo la determinación lo mantenía firme. El fragmento brilló con intensidad, desprendiéndose del altar y flotando hacia él. En el instante en que lo tocó, las voces se apagaron de golpe, como si el santuario hubiera exhalado su último suspiro. La espada absorbió la nueva pieza y un silencio sepulcral cubrió el lugar. Las llanuras de Orbanis quedaron atrás, mientras Erias y Lira se adentraban en un sendero oculto que los conducía hacia tierras desconocidas. El aire se volvía más denso, cargado de presagios, y la espada con 4 fragmentos brillaba con un fulgor inquietante, como si cada paso los acercara a un destino inevitable. En el horizonte se alzaban las montañas de Cael'tharion, un lugar envuelto en leyendas. Se decía que allí reposaba el 5.º fragmento, custodiado por un orden antiguo de monjes que habían jurado protegerlo incluso después de la muerte. Los viajeros que intentaron alcanzarlo jamás regresaron, y las historias hablaban de pruebas que no se medían en fuerza, sino en la pureza del espíritu. El camino estaba marcado por señales extrañas, árboles retorcidos que parecían observarlos, piedras talladas con símbolos que ardían bajo la luz de la luna. Lira reconoció algunos como advertencias, pero otros eran plegarias, como si generaciones enteras hubieran pedido clemencia al poder del trono. La noche cayó y el fuego de su campamento apenas lograba contener la oscuridad. En sueños, Erias vio al antiguo rey nuevamente, sentado en el trono, con los fragmentos reunidos y una mirada que lo atravesaba como un espejo. Despertó sudando, con la certeza de que el 5.º fragmento no solo pondría a prueba su voluntad, sino también su alma. Al amanecer, las montañas de Cael'tharion se alzaban frente a ellos, majestuosas y sombrías, como guardianas de un secreto que podía salvar o condenar al mundo. El monasterio de los ecos se alzaba como una herida oscura en la montaña. Sus muros de cristal ennegrecido reflejaban la luz del amanecer con un brillo espectral. El silencio era absoluto, tan denso que parecía contener siglos de plegarias y secretos. Al cruzar el umbral, un murmullo invisible
recorrió los pasillos. No eran voces humanas, sino ecos de pensamientos, fragmentos de dudas y temores que se repetían sin fin. Cada paso que daba resonaba como si la montaña misma lo juzgara. En el centro del monasterio, un círculo de monjes petrificados se mantenía en posición de oración, sus cuerpos convertidos en estatuas de cristal. Entre ellos, suspendido en el aire, brillaba el quinto fragmento. Su luz era distinta, no ardía con poder, sino que irradiaba calma, como si ofreciera paz a quien lo reclamara. Pero la prueba comenzó de inmediato. Los ecos se transformaron en voces personales, íntimas, que desgarraban la mente de Erias. Escuchó sus propios miedos, sus dudas más ocultas y la tentación de rendirse al poder absoluto. La espada vibraba con violencia, como si los fragmentos ya unidos exigieran que se completara el ciclo. Lyra permanecía a su lado, pero incluso ella parecía atrapada en el murmullo, luchando contra sus propios fantasmas. El monasterio no probaba la fuerza ni la voluntad, probaba la verdad interior. El quinto fragmento descendía lentamente, acercándose a Erias, mientras las voces se intensificaban hasta convertirse en un coro ensordecedor. El claro del bosque de las sombras susurrantes parecía respirar con vida propia. La luna roja bañaba las raíces retorcidas que sostenían el sexto fragmento, y el aire estaba cargado de un murmullo constante, como si miles de voces invisibles se disputaran el derecho de hablar. Las sombras se movían entre los árboles, formando figuras que imitaban a Erias y Lyra. Eran reflejos oscuros, copias distorsionadas que repetían sus gestos con una intención hostil. Cada paso hacia el fragmento era respondido por esas siluetas como guardianes que no podían ser derrotados con la espada, sino con la resistencia del espíritu. La hoja vibraba con violencia. Los 5 fragmentos ya unidos reclamaban el sexto con una fuerza casi insoportable. Erias sintió que el bosque intentaba arrancarle la voluntad, susurrándole promesas de poder absoluto y dominio eterno. El joven apretó los dientes, consciente de que cada palabra era un veneno que buscaba quebrarlo. Lyra trazó símbolos en el aire, intentando contener la marea de sombras, pero el bosque parecía infinito. El sexto fragmento descendía lentamente, brillando con una luz oscura, tentadora, como si ofreciera no solo poder, sino liberación de todo miedo. El momento de tomarlo se acercaba, y con él la certeza de que la prueba no sería contra enemigos externos, sino contra la esencia misma de su alma. El sexto fragmento descendía lentamente sobre el círculo de raíces, su luz oscura pulsando como un corazón prohibido. El bosque entero parecía contener la respiración, y los susurros se transformaban en un rugido sutil que atravesaba la mente de Erias.
Las sombras que imitaban sus movimientos se acercaron, cada una mostrando un reflejo distinto de lo que podría llegar a ser. Un rey cruel, un guerrero sin alma, un tirano que gobernaba con miedo. Cada figura lo tentaba, ofreciéndole poder absoluto si aceptaba la corrupción del fragmento. La espada vibraba con violencia. Los 5 fragmentos ya unidos reclamaban el sexto con desesperación. El joven sintió que su voluntad se quebraba, que la tentación era demasiado fuerte, pero recordó las palabras de Lyra, que aún luchaba contra sus propios espectros. No basta con reunirlos, debes resistir lo que ellos despiertan en ti. Con un grito que rompió el murmullo del bosque, Aereas tomó el fragmento. La luz oscura se fundió con la espada y un destello atravesó las copas de los árboles, disipando las sombras por un instante. El silencio volvió, pero no era un silencio pacífico. Era el silencio de algo que había cambiado para siempre. Ahora portaba 6 fragmentos y el poder lo envolvía como una tormenta contenida. El bosque quedó atrás, pero en su interior sabía que la última pieza del trono lo esperaba en un lugar aún más peligroso, el corazón de las ruinas, donde todo había comenzado. El 6º fragmento ardía en la espada como una llama oscura, y el bosque quedó atrás con un silencio que parecía eterno. El aire se volvió más ligero al salir de las sombras susurrantes, pero en el interior de Aereas, la carga era cada vez más pesada. 6 fragmentos unidos, 6 pruebas superadas, y la certeza de que la última pieza lo esperaba en el lugar donde todo había comenzado, las ruinas de Tharbelin. El viaje hacia el origen era inevitable. Las tierras se tornaban más áridas, los caminos más solitarios, como si el mundo mismo se apartara para dejarlo enfrentar su destino. Lyra lo acompañaba, aunque su mirada reflejaba preocupación. Sabía que el 7º fragmento no sería solo una prueba, sino la revelación final de lo que Aereas estaba destinado a ser. Las noches se llenaban de visiones. El antiguo rey aparecía con más claridad, sentado en el trono completo, extendiendo la mano como si invitara a Aereas a ocupar su lugar. La espada brillaba sola, aun cuando él intentaba dormir, como si los fragmentos ya reunidos exigieran consumar el ciclo. Al amanecer, las ruinas de Tharbelin se dibujaron en el horizonte. Columnas quebradas, muros caídos y un silencio que parecía contener siglos de tragedia. Ahí, en el corazón de la destrucción, aguardaba el 7º fragmento, la pieza final que decidiría si el trono sería restaurado o si el mundo volvería a caer en la misma sombra que lo había destruido. Las ruinas de Tharbelin se extendían como un cementerio de piedra bajo un cielo gris. Columnas quebradas, muros derrumbados y un silencio que parecía contener la memoria de un reino destruido. Allí, en el corazón de la devastación, aguardaba el 7º y último fragmento del trono de cristal quebrado. La espada de Aereas vibraba con una intensidad insoportable. Los 6 fragmentos ya unidos reclamaban la pieza final con un poder que parecía desgarrar la realidad misma. Cada paso hacia el centro de las ruinas era acompañado por visiones más claras. El antiguo rey sentado en el trono, extendiendo la mano, invitándolo a ocupar su lugar.
Lira caminaba a su lado, con el rostro marcado por la gravedad. Sabía que esta prueba no sería como las anteriores. El último fragmento no estaba custodiado por guardianes ni espectros, sino por la esencia del propio trono, la tentación definitiva. En el centro de Tarvelin, sobre un pedestal de cristal quebrado, brillaba el séptimo fragmento. Su luz era distinta a todas las demás. No ofrecía calma ni juicio, ni siquiera tentación. Era pura totalidad, el poder absoluto que había destruido al antiguo monarca. El aire se volvió pesado y las ruinas comenzaron a temblar. Los caballeros exiliados aparecieron en las sombras, rodeando el lugar, conscientes de que el desenlace estaba cerca. El mundo entero parecía contener la respiración, esperando ver si Erias se convertiría en guardián o en tirano. Las ruinas de Tarvelin temblaban bajo un cielo gris, como si la tierra misma recordara la tragedia que allí había nacido. El séptimo fragmento brillaba sobre el pedestal de cristal quebrado, irradiando una luz que no era ni oscura ni clara, sino absoluta, como si contuviera todos los matices del poder. Los caballeros exiliados rodeaban el lugar, sus antorchas ardiendo con furia, conscientes de que el desenlace estaba cerca. El aire se llenó de cánticos de guerra y las ruinas se convirtieron en un campo de juicio. La espada de Erias vibraba con violencia. Los 6 fragmentos unidos reclamaban el último con desesperación. El joven sentía que su voluntad se quebraba, que la tentación era demasiado fuerte. Las visiones del antiguo rey se hicieron más nítidas. Lo veía sentado en el trono, extendiendo la mano, invitándolo a ocupar su lugar. Lyra permanecía firme a su lado, aunque su mirada reflejaba temor. Sabía que esta decisión no era solo una prueba, sino el destino mismo del mundo. El séptimo fragmento descendía lentamente, acercándose a la espada, mientras las ruinas se iluminaban con un resplandor que parecía anunciar el fin de una era. El momento definitivo había llegado. Tomar el fragmento significaba completar el trono, restaurar su poder y enfrentar la verdad de lo que ese poder exigía. El séptimo fragmento descendía lentamente sobre el pedestal de cristal quebrado, y las ruinas de Tarvelin se estremecían como si el mundo entero aguardara el desenlace. La espada de Erias vibraba con una fuerza descomunal. Los 6 fragmentos ya unidos reclamaban la última pieza con un poder que parecía desgarrar la realidad misma. Los caballeros exiliados avanzaban desde las sombras, formando un círculo alrededor del joven y de Lyra. Sus cánticos de guerra resonaban como un juicio final, convencidos de que aquel instante decidiría el destino del reino. El aire se volvió insoportablemente pesado. Las visiones del antiguo rey se hicieron más claras que nunca. Lo veía sentado en el trono completo, con mirada severa, extendiendo la mano como si lo invitara a ocupar su lugar. La tentación era absoluta, y por un instante, Erias sintió que todo lo que había sufrido lo conducía inevitablemente a ese destino. Lyra lo sostuvo con firmeza, sus ojos reflejando tanto miedo como esperanza. No olvides quién eres. No olvides por qué empezaste este camino.
Sus palabras atravesaron el rugido de las ruinas, recordándole que el poder no era un fin, sino una prueba. El séptimo fragmento tocó la espada, y un destello cegador envolvió todo Tharbelin. El suelo tembló, las columnas quebradas se derrumbaron, y el cielo se abrió con un resplandor que parecía anunciar el nacimiento de una nueva era. El trono estaba completo, el poder absoluto estaba en sus manos, y ahora el mundo esperaba descubrir si Erias sería guardián o tirano. El séptimo fragmento se fundió con la espada, y el destello que atravesó las ruinas de Tharbelin fue tan intenso que por un instante el mundo entero pareció detenerse. El aire se llenó de un silencio absoluto, roto solo por el crujido de las piedras al derrumbarse y el eco de los caballeros exiliados retrocediendo ante la magnitud del poder liberado. La hoja ya no era una espada común, era el trono de cristal restaurado, un artefacto que contenía la esencia del reino y la voluntad de todos los fragmentos reunidos. Erias sintió cómo la energía lo envolvía, atravesando su cuerpo y su mente, mostrándole visiones de futuros posibles. En uno, gobernaba con justicia y el mundo florecía. En otro, se convertía en un tirano y todo caía en sombras. Lyra lo observaba con mezcla de temor y esperanza. Sabía que el poder absoluto no era un regalo, sino una prueba final. El joven debía decidir qué camino tomar, y esa elección no podía ser compartida ni influenciada. Era su destino, su carga. Los caballeros exiliados, aún rodeando las ruinas, aguardaban el desenlace. Algunos temblaban de miedo, otros alzaban sus armas con desafío. El mundo entero parecía contener la respiración, esperando ver si el portador del trono sería guardián o destructor. Erias levantó la espada, y el cielo se abrió con un resplandor que iluminó las tierras devastadas. El momento de la decisión había llegado. El destello del séptimo fragmento aún iluminaba las ruinas de Tharbelin, y el silencio que siguió fue tan profundo que parecía contener siglos de historia. La espada, ahora convertida en el trono de cristal restaurado, latía en las manos de Erias como si tuviera voluntad propia. Los caballeros exiliados permanecían alrededor, algunos arrodillados por el miedo, otros con las armas aún alzadas, esperando ver qué decisión tomaría el portador del poder absoluto. El aire estaba cargado de tensión. No era solo una batalla, era un juicio. Erias levantó la espada, y el cielo se abrió con un resplandor que bañó las tierras devastadas. En ese instante, las visiones se multiplicaron. Veía un futuro de prosperidad, con Valteris renacida y los reinos unidos bajo su protección. Pero también veía un futuro de tiranía, con ejércitos sometidos y el mundo arrodillado ante su sombra. Lyra lo miraba con firmeza, consciente de que no podía decidir por él. Sus palabras resonaban en su mente. No olvides quién eres. El joven respiró hondo. El poder lo llamaba, la tentación lo desgarraba, y el destino del mundo dependía de un solo gesto. Las ruinas vibraron, los exiliados aguardaban, y el universo entero parecía contener la respiración. El momento de la elección había llegado. El resplandor del séptimo fragmento aún bañaba las ruinas de Tharbelin, y el mundo parecía contener la respiración. La espada,
ahora convertida en el trono de cristal restaurado, latía en las manos de Erias como si fuera un corazón vivo, reclamando su destino. Los caballeros exiliados dieron un paso adelante, sus voces resonando como un juicio. Decide, portador, ¿serás guardián o tirano? El suelo tembló y de las ruinas emergieron ecos del pasado, figuras espectrales de reyes, consejeros y guerreros que habían caído bajo el poder del trono. Todos lo observaban, esperando su elección. Erias levantó la espada y el cielo se abrió con un resplandor que iluminó las tierras devastadas. En su interior, la batalla era feroz, la tentación de dominarlo todo contra el deseo de proteger lo que aún quedaba. Lyra lo miraba con firmeza, sus ojos reflejando tanto miedo como esperanza, recordándole que no estaba solo. El poder absoluto estaba en sus manos. El destino del reino, de los exiliados, de Valteris y del mundo entero dependía de un solo gesto. Las ruinas vibraron, las sombras se agitaron y el universo entero aguardaba la decisión final de Erias. El resplandor del trono de cristal restaurado envolvía las ruinas de Tharvelin, y el silencio era tan profundo que parecía que el mundo entero aguardaba la decisión de Erias. La espada latía en sus manos, reclamando acción, mientras los caballeros exiliados lo rodeaban con miradas de miedo y desafío. El joven respiró hondo. Podía sentir cómo el poder absoluto lo tentaba, susurrándole que con un solo gesto podría someter a todos los reinos, acabar con la persecución y erigir un nuevo imperio. Pero también escuchaba la voz de Lyra, firme y clara, recordándole que el verdadero guardián no es quien domina, sino quien protege. Las ruinas comenzaron a temblar y el cielo se abrió con un resplandor que iluminó las tierras devastadas. Los espectros del pasado, reyes, consejeros, guerreros, lo observaban en silencio, esperando ver si repetiría la tragedia o rompería el ciclo. Erias levantó la espada y el poder se desató en un estallido de luz. Los caballeros exiliados retrocedieron, cegados por la magnitud del destello. El joven habló con voz firme, resonando en las piedras y en los corazones. El trono no será arma de tiranía, será guardián de esperanza. El resplandor se expandió por todo Tharvelin, disipando las sombras y devolviendo calma a las ruinas. El destino estaba sellado. Erias había elegido ser guardián, no tirano. El resplandor del trono de cristal restaurado se expandía por las ruinas de Tharvelin, disipando las sombras y devolviendo calma a la tierra devastada. Los caballeros exiliados, cegados por la magnitud del poder, retrocedieron en silencio. Algunos arrojaron sus armas al suelo, otros se arrodillaron, reconociendo que el ciclo había cambiado para siempre. Erias bajó la espada y el latido del cristal se suavizó. No era un rugido de dominación, sino un pulso sereno, como si el trono mismo aceptara su decisión de ser guardián y no tirano.
El joven sintió que el peso de los fragmentos se transformaba. Ya no eran cadenas, sino un pacto. Lyra se acercó, con los ojos brillando de alivio. «Has roto el ciclo», dijo en voz baja. «El poder ya no será prisión, sino esperanza». Las ruinas comenzaron a reconstruirse lentamente, como si la tierra respondiera al nuevo equilibrio. Columnas quebradas se alzaban, muros derrumbados se recomponían, y el aire se llenaba de un murmullo distinto, no de tentación, sino de renacimiento. El mundo entero aguardaba la noticia. El portador del trono había elegido, y con ello, el destino de Valteris y de todos los reinos se abría hacia una nueva era. El rugido del guardián primordial sacudió las ruinas de Tarvelin, emergiendo de las profundidades como una montaña viviente de cristal quebrado y fuego antiguo. Sus ojos ardían con la furia de siglos de encierro, y cada paso hacía temblar la tierra. Erias sintió cómo el trono de cristal restaurado respondía a la presencia de la criatura. La espada vibraba con un poder que no era solo suyo. Los 7 fragmentos unidos habían liberado aquello que antes mantenían sellado. Lyra, con el rostro pálido, comprendió lo que las inscripciones revelaban. El trono no fue creado para gobernar, sino para contener. Los caballeros exiliados que hasta entonces habían desafiado al joven retrocedieron aterrados. Algunos cayeron de rodillas, otros huyeron hacia las sombras del valle. El verdadero enemigo no era Erias, ni el poder del trono, sino la entidad que ahora reclamaba libertad. El aire se volvió insoportablemente pesado. El destino de Valteris ya no dependía solo de la elección entre guardián o tirano. Ahora Erias debía decidir si enfrentaría al guardián primordial o si pactaría con él, arriesgando que el mundo entero se doblegara ante una fuerza más antigua que los reinos mismos. El guardián primordial se alzó sobre las ruinas de Tarvelin. Su cuerpo de cristal quebrado y fuego antiguo, iluminando el cielo con destellos rojos y dorados. Cada paso hacía temblar la tierra, y su voz resonaba como un trueno que atravesaba las piedras. Por siglos he esperado. El trono me encadenó, y ahora tú, portador, has roto mis grilletes. Erias sostuvo la espada, el trono de cristal restaurado, que vibraba con una fuerza descomunal. Los 7 fragmentos unidos no solo le otorgaban poder, sino que también liberaban aquello que habían mantenido sellado. El joven comprendió que su elección no había cerrado el ciclo, sino que lo había abierto hacia una prueba aún mayor. Lyra, con el rostro pálido, murmuró: «El trono no fue creado para gobernar, fue forjado para contener». Los caballeros exiliados retrocedieron, aterrados por la magnitud de la criatura. Algunos huyeron hacia las sombras del valle,
Otros cayeron de rodillas, incapaces de sostener sus armas. El verdadero enemigo no era Erias ni el poder del trono, sino la entidad que ahora reclamaba libertad. El guardián extendió su mano de fuego y cristal, y las ruinas se iluminaron con símbolos arcanos que ardían en las paredes reconstruidas. El aire se volvió insoportablemente pesado, y el cielo se oscureció como si la noche hubiera descendido de golpe. Erias sintió que el poder del trono lo llamaba a decidir, enfrentarse al guardián en una batalla que podría destruirlo todo, o pactar con él, arriesgando que el mundo entero se doblegara ante una fuerza más antigua que los reinos mismos. Las ruinas vibraron, las sombras se agitaron, y el universo entero aguardaba el desenlace. El guardián primordial avanzó entre las ruinas de Tarlevin. Cada paso suyo hacía vibrar la tierra como si el mundo entero estuviera a punto de quebrarse. Su cuerpo de cristal y fuego se expandía, creciendo hasta cubrir el horizonte con una sombra ardiente. Erias sostuvo la espada, el trono de cristal restaurado, que latía con un poder descomunal. Los 7 fragmentos unidos brillaban con intensidad, respondiendo al rugido de la criatura. El joven comprendió que no estaba frente a un enemigo común. Era la fuerza que había sido sellada siglos atrás, la verdadera razón por la que el trono había sido fragmentado. Lyra trazó símbolos en el aire, intentando contener la energía que emanaba del guardián, pero el poder era tan vasto que sus hechizos apenas lograban frenar el avance. Los caballeros exiliados, antes desafiantes, ahora huían despavoridos, conscientes de que ninguna espada mortal podía enfrentar a aquella entidad. El guardián extendió su mano de fuego y cristal y habló con voz que resonó como un trueno. Portador, tú me has liberado. El mundo será mío, a menos que me enfrentes o me aceptes. El cielo se oscureció y las ruinas comenzaron a derrumbarse bajo el peso de su presencia. Erias sintió que el poder del trono lo llamaba a decidir, luchar contra el guardián en una batalla que podría destruirlo todo, o pactar con él, arriesgando que el mundo entero se doblegara ante una fuerza más antigua que los reinos mismos. El destino de Valteris pendía de un hilo, y el universo aguardaba el primer movimiento. El guardián primordial rugió, y el eco de su voz hizo que las ruinas de Tharbelin se estremecieran hasta sus cimientos. El cielo se tornó negro, atravesado por relámpagos de fuego cristalino que caían como lanzas sobre la tierra. El poder liberado era tan vasto que incluso los fragmentos del trono parecían temblar en las manos de Erias. La espada vibraba con violencia, reclamando acción. El joven sentía que cada fibra de su ser estaba al borde de romperse. El poder absoluto del trono contra la furia ancestral del guardián. Lyra, a su lado, trazaba círculos de protección,
pero la energía era tan descomunal que sus símbolos apenas lograban contener una fracción de la tormenta. Los caballeros exiliados, incapaces de sostener la mirada, se dispersaron como hojas en el viento. Algunos caían de rodillas, otros huían hacia las sombras, conscientes de que la batalla que se avecinaba no era humana, sino cósmica. El guardián extendió sus brazos de fuego y cristal, y su voz resonó como un trueno que partía el cielo. Portador, tu elección me ha liberado. Ahora demuestra si eres digno de contenerme o de caer ante mí. El suelo se abrió bajo los pies de Erias, revelando un abismo de luz ardiente. El joven alzó la espada y el resplandor del trono respondió con un estallido que iluminó todo el valle. La última batalla comenzaba, y con ella el destino del mundo entero. El rugido del guardián primordial se alzó como un trueno final, sacudiendo las ruinas de Tharbelin hasta que cada piedra tembló. El cielo, ennegrecido por su furia, se abrió en relámpagos de fuego cristalino que caían como lanzas. Frente a él, Erias sostuvo la espada, el trono de cristal restaurado, que brillaba con una luz que no era de dominio, sino de esperanza. El choque fue inevitable. El guardián descargó su poder ancestral y la tierra se abrió en abismos ardientes. Erias respondió con un estallido de luz pura, los 7 fragmentos unidos en un resplandor que atravesó la sombra. La batalla no fue de acero contra fuego, sino de voluntad contra eternidad. Lyra, firme a su lado, reforzó los símbolos que contenían la energía, y juntos lograron lo imposible: no destruir al guardián, sino devolverlo al sello que el trono había sido creado para custodiar. El cristal quebrado se cerró sobre la criatura y el rugido se apagó en silencio solemne. Las ruinas se iluminaron, reconstruyéndose lentamente, como si la tierra misma celebrara el fin del ciclo. Los caballeros exiliados, testigos del desenlace, se arrodillaron ante Erias, no como súbditos de un tirano, sino como guardianes de un nuevo pacto. El joven bajó la espada. El poder absoluto seguía en sus manos, pero ya no era una carga de tentación, era un compromiso de proteger. El mundo había sido salvado y Valterris renacía bajo una nueva era. Así terminó la travesía del portador del trono, no como rey, no como tirano, sino como guardián de esperanza. El rugido del guardián primordial se apagó lentamente, atrapado de nuevo en el sello que el trono de cristal restaurado había reactivado. Las ruinas de Tharbelin dejaron de temblar y un silencio solemne cubrió el valle. El cielo, antes ennegrecido, se abrió en un amanecer dorado que bañaba las piedras reconstruidas con luz de esperanza. Erias bajó la espada. El poder absoluto seguía en sus manos, pero ya no era una carga de tentación, era un pacto. El trono había cumplido su propósito, no como arma de dominación,
sino como guardián de equilibrio. Lyra se acercó, exhausta pero firme, y sus palabras resonaron en el aire. Has roto el ciclo. El mundo renace contigo. Los caballeros exiliados, testigos del desenlace, se arrodillaron en silencio. No lo veían como un tirano, ni como un rey, sino como el guardián que había enfrentado la sombra más antigua y había elegido proteger. Las ruinas comenzaron a reconstruirse lentamente, como si la tierra respondiera al nuevo equilibrio. Columnas quebradas se alzaban, muros derrumbados se recomponían, y el aire se llenaba de un murmullo distinto, no de tentación, sino de renacimiento. Así terminó la travesía del portador del trono, no como soberano, no como destructor, sino como guardián de esperanza. Y en el horizonte, bajo el nuevo amanecer, Valteris se preparaba para una era distinta, donde la memoria del cristal quebrado sería recordada no como maldición, sino como promesa. En mi opinión, yo creo que la trama fue poderosa, porque mostró cómo el poder absoluto puede ser tanto una tentación como una carga. Me gustó mucho la manera en que Erias fue presentado, un joven que, pese a la posibilidad de convertirse en tirano, eligió ser guardián. Yo apoyo totalmente esa decisión, porque refleja madurez y un sentido de responsabilidad que no todos los héroes suelen tener. También pienso que Lyra fue esencial. Yo presiento que sin su voz firme y sus recordatorios, Erias habría caído en la tentación del trono. Me gustó su papel como conciencia y guía, aunque no me agradó que a veces quedara relegada a un rol secundario frente al protagonismo de Erias. Creo que merecía más espacio en la resolución. No estuve de acuerdo con la actitud de los caballeros exiliados. Primero desafiaban, luego huían y finalmente se arrodillaban. Yo desapruebo esa falta de coherencia porque me parece oportunista. Hubiera preferido que alguno se mantuviera firme, aunque fuera en oposición, para dar más fuerza al conflicto. Me impresionó la aparición del guardián primordial. Yo creo que fue un giro brillante, porque reveló que el trono no era un símbolo de poder, sino un sello. Sin embargo, no me gustó que el enfrentamiento se resolviera tan rápido. Yo habría apoyado una batalla más larga, con más riesgo y sacrificio. En definitiva, pienso que la motivación principal de los personajes fue el equilibrio entre poder y esperanza. Yo apoyo la elección de Erias, admiro la lealtad de Lyra y desapruebo la cobardía de los exiliados. La historia me dejó la sensación de que el verdadero triunfo no fue vencer al guardián, sino vencer la tentación de dominar.